Un nuevo capítulo en la guerra. Ahora Ucrania invade Rusia, Gaby. Bueno, y lo que estamos viendo allí, esto ocurrió entre el viernes y el día de hoy. Ucrania bombardeó 2 puentes en la zona de Kursk, muy cerca de la frontera con Ucrania, para imposibilitar que el ejército ruso pueda volver y tratar de darle batalla en el territorio que ha ocupado desde hace por lo menos 10 días y avanzado Ucrania en territorio ruso. A ver, hace 10 días comenzó una incursión como hasta ahora no había ocurrido, que era de Ucrania entrando en territorio ruso. Fue avanzando, hoy ocupa un territorio similar a alrededor de 1000 kilómetros cuadrados. Son más o menos 20 kilómetros por 50 kilómetros. Sí. Esto, a ver, es mucho para lo simbólico, porque aparte dentro de ese espacio hay alrededor de 80 localidades, donde la gente que vivía allí, los ciudadanos civiles, debieron exiliarse, debieron irse de ese lugar. Se habla de entre 120.000 y 140.000 personas que dejaron el lugar. Ahora, si uno lo compara con el territorio que ha ocupado Rusia en Ucrania, es nada. ¿Por qué? Claro. Porque estamos hablando de 1000 kilómetros cuadrados contra 120.000 kilómetros cuadrados que Rusia ha ocupado desde que comenzó el 24 de febrero de 2022 la invasión rusa sobre Ucrania. Ahora bien, el tema es lo simbólico de todo esto. Y la respuesta rusa a esto también. Y la respuesta que va a haber. Rusia quedó demostrado que había descuidado ese frente. Toda la zona de Kursk en particular había sido totalmente descuidada por Rusia y hoy está queriendo llevarse ejército desde otros lugares a poder cercar a los ucranianos que están ocupando este lugar. Pero bueno, parte de la lógica para frenarlos es esto que está ocurriendo de derribar los puentes para que el ejército ruso no pueda volver a ocupar esos territorios. Lo que dice Rusia es que en realidad lo que está haciendo Zelensky con todo esto es una demostración de poder, pero para obligarlos a sentarse a negociar porque venía perdiendo la guerra. Esto es lo que dice Rusia. Zelensky dice que esto es otra muestra de debilidad de Rusia y que ellos, con el apoyo de Occidente, están logrando conquistar y ganar esta guerra. Lo cierto es que ha cambiado algo importante que por ahí pasó por abajo del radar de toda la gente, que tiene que ver con que los países de Occidente, la OTAN, le permitió por primera vez a Ucrania utilizar misiles de la OTAN contra posiciones en territorio ruso, ¿no? Que esto hasta ahora lo venían frenando para no escalar más el conflicto. Bueno, la presión de Ucrania hizo que Estados Unidos y otros países le digan, bueno, está bien, podés usar nuestros cohetes. Y bueno, esto es lo que cambió un poco esta lógica. El tema es, esto es una caja de Pandora, no se sabe dónde puede derivar tanto esta incursión terrestre de Ucrania sobre el territorio ruso, como también la posibilidad de la utilización de estos armamentos, teniendo en cuenta que las distancias en realidad no son tan extremas. Pensemos esto, de Kursk, la ciudad que fue la ciudad más importante tomada por Ucrania en las últimas horas, a Moscú hay apenas 500 kilómetros. Es muy poca distancia y están al alcance de cualquier misil. ¿Se reportaron víctimas por estos ataques? Mira, lo que ha dicho Rusia es que Ucrania mató a varios civiles. Ucrania dice que no, que ellos cuando avanzaron ya estaban desalojadas las personas, los civiles que estaban ahí. Del otro lado, Rusia te dice que ellos en la contraofensiva o en tratar de frenar esta ofensiva ucraniana mataron a más de 1000 soldados ucranianos. No parece ser cierto eso tampoco, porque uno lo que ve es que lo que logró Ucrania fue asentarse muy fuertemente y avanzar y tomar prisioneros a muchos militares rusos. Así que, pero como siempre decimos, en una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Y vos fijate que cuando vos tomás los parámetros de cuántas víctimas hubo de los dos lados desde que comenzó la guerra hasta ahora, los rusos te van a decir siempre que las víctimas ucranianas son mucho mayores y los ucranianos a la inversa. Es el día de hoy que nadie sabe realmente cuántas víctimas ocasionó esta guerra desde que comenzó. Se habla de entre 250.000 y 300.000 personas que murieron. A todo esto hay que sumarle el tema de las personas que tuvieron que dejar
su lugar, digamos, Claro. tanto sus hogares en Ucrania como también algunos que se emigraron internamente, ¿no? Y también esta cuestión que tiene que ver con que Rusia se ha logrado solidificar en toda la parte este y sur de Ucrania, ya que haciendo que Crimea, que le había quedado aislado después de que la reconquistaron en 2014, ahora tenga una unión terrestre con Rusia, ¿no? Y eso era lo que buscaba justamente Putin con todo esto, era tener eso todo aceitado de tal manera que no tenga, porque ¿qué pasaba con Crimea? Crimea le había quedado aislado y rodeado de Ucrania. Es una península, pero había quedado, tenía a Ucrania a todo su alrededor, ahora logró toda esa frontera marítima con el mar de Azov, hoy está bajo dominio ruso. Entre esas cuestiones está la central nuclear de Zaporizhia, que era la central nuclear más importante de toda Europa, que está en peligro porque hubo un incendio la semana pasada que puso en alerta al mundo, porque sería 6 veces Chernobyl si eso explotara. Así que, bueno, hay que ver qué capítulo se abre ahora, Gaby, con esto. Exactamente. Yo creo que va a traer consecuencias. Seguro. Y esperemos que, bueno, haya algún camino de diálogo. Gracias. Él sueña con un nuevo peronismo. Nos estamos